Hola, bienvenidos nuevamente a esta serie de videos donde estamos revisando cómo llevar a cabo la integración de diferentes tipos de funciones. El método que vamos a ver el día de hoy es integración por partes. No olviden que al final de este video ustedes pueden dejar sus dudas o comentarios, o inclusive pueden darle like al video si es que les gusta, ok, o si no les gusta pues también pueden decir por qué no les gusta, ¿sale? Bueno, pues vamos a comenzar. Para que podamos utilizar este método de integración, necesitamos que nuestra integral tenga la siguiente forma. Si ustedes pueden observar detenidamente, podemos darnos cuenta que el requerimiento es que haya una multiplicación de dos funciones. Pero estas dos funciones deben de satisfacer el siguiente requisito. Deben de ser de diferente tipo. Es decir, no pueden ser algebraicas, no pueden ser eh, exponenciales y exponenciales, no pueden ser trigonométricas y trigonométricas, ¿ok? Entonces, si nosotros podemos tener dos funciones de diferente tipo, pues prácticamente este podría ser el método que nos ayude a resolver nuestra integral. Vamos a ver algunos ejemplos de funciones que satisfacen este requerimiento. El primer ejemplo que tenemos es esta, en donde tenemos básicamente la multiplicación de una función algebraica por una función exponencial. El siguiente ejemplo, tenemos una función exponencial por una función trigonométrica. Y un tercer ejemplo, tenemos una función algebraica por una función logarítmica. Entonces, en todos estos casos, pues básicamente de manera directa podemos utilizar el método de integración por partes. ¿Cómo es que nosotros podemos llevar a cabo el método de integración por partes? La siguiente fórmula nos muestra cuál va a ser el procedimiento. Si yo tengo la integral de un producto de funciones, su solución va a estar dada por el producto de u y v menos la integral de v diferencial de u. Ahora, ¿qué significa esto de u y v? Bueno, aquí enseguida tenemos la definición. V va a tener que ser la integral de la función g de x. ¿Quién va a ser mi función g de x? Aquí nos dice, debe de ser una función que sea fácil de integrar. No escojan la difícil, ¿sale? U, ¿quién es U? Pues si ya escogí mi g de x, pues lo que sobra forzosamente debe de ser f de x, ¿ok? Entonces recuerden, v siempre va a ser la más fácil de integrar. Ahora, du va a ser igual a la derivada de f con respecto a x, multiplicando el diferencial de x. Muy sencilla la fórmula. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo utilizar esta fórmula, ¿sale? El primer ejemplo. Bueno, antes de eso, perdón. Aquí hay algunas notas que ustedes pueden ver. En algunas ocasiones va a ser necesario que nosotros repitamos integración por partes dos o más veces, ¿ok? Y pues hay algunos patrones que nosotros podemos seguir para poder escoger el valor de u, o en su defecto el valor de g de x, ¿ok? Bueno, vamos a ver cuáles son los patrones que podemos seguir. O sea, eso no quiere decir que siempre va a funcionar, pero es una guía que nosotros tenemos para poder saber qué valor utilizar para u en algunos casos. Supongamos que nosotros tengamos una función o una integral de unas funciones que tengan este tipo o este tipo. Es decir, una función algebraica multiplicando a una función exponencial, a una función seno, a una función coseno, ¿ok? En ese caso, entonces, nuestra f de x va a ser igual a x a la n, ¿ok? O dicho de otra manera, nuestra u va a ser igual a x a la n, ¿ok? Muy bien. Segundo caso, si nosotros tenemos una integral de la siguiente manera, por ejemplo que tengamos el logaritmo natural de x, el arco seno de ax o el arco tangente de ax, o bien el arco seno y arco tangente son el seno inverso y la tangente inversa. Entonces nuestra g de x, es decir, lo que vamos a integrar ahora, va a ser
x a la n. Tercer consejo. Si nosotros tenemos una integral de este tipo, por ejemplo, una exponencial multiplicando a un seno o a un coseno, lo que vamos a integrar va a ser la función exponencial. Pónganle mucho cuidado aquí a esta guía porque puede haber algún poquito de confusión. En el primer caso, nuestra u es igual a x a la n, pero en el segundo y en el tercer caso, nuestra v va a ser igual a la integral de x a la n y la integral de e a la x. ¿Sale? Es lo que nos está diciendo aquí el consejo que vemos en nuestra pantalla. Ahora sí, vamos a pasar entonces a los ejemplos. Aquí tenemos los primeros casos para poder revisar. En el primer caso, podemos observar que la integral se parece al primer tipo que vimos en la guía. Vamos a revisar la guía nuevamente. Aquí está, observen, tengo una función algebraica x a la n multiplicado por una exponencial. Bueno, entonces siguiendo ese caso, nosotros escogemos u igual a x. Ahora recordemos que necesitamos la derivada de u con respecto a x, eso es 1. ¿Ok? Y despejando al diferencial de u, pues vamos a tener dx. Por otro lado, nuestra v va a ser igual a la integral de lo que queda. Pues lo que queda básicamente es todo esto que está aquí. Entonces hay que poner e a la x de x. Ok, entonces nuestra v va a ser igual a e a la x. Recuerden que la integral de e a la x pues es e a la x. Y finalmente, aplicando la fórmula, nos va a quedar que la integral de x por e a la x va a ser igual a x por e a la x menos la integral de e a la x de x. Finalmente, el resultado tendría la siguiente forma, igual a el x más una constante. No olviden que al terminar esta última integral es necesario agregar la constante de integración. Muy bien, bueno, ese primer caso fue relativamente sencillo, fue del primer tipo, pero ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, una función seno multiplicado por una exponencial? Bueno, este caso corresponde a la segunda sugerencia, en donde tenemos el e a la x multiplicado por un seno de x. ¿Ok? Bueno, en este caso entonces se nos aconseja que nosotros utilicemos la u igual al seno de x. La derivada de u será igual a el coseno de x. ¿Ok? Y nuestra integral v va a ser igual a la integral de e a la x de x. ¿Ok? Bueno, haciendo la integral vamos a tener e a la x. Siguiendo la regla para nuestra integración nos va a quedar u por v, o sea, e a la x. Vamos a poner aquí esto antes de poner la solución. Ok, entonces nos quedaría e a la x por el seno de x menos la integral de e a la x por el coseno de x de x. Observen que al realizar la integral nos quedó una nueva integral que ahora depende de un coseno. ¿Ok? Bueno, entonces en este caso lo que tenemos que hacer, como me quedó básicamente casi la misma forma con la que empezamos, entonces vamos a tener que repetir otra vez el proceso de integración. Sin embargo, ahora la integral que voy a resolver sería e a la x por el coseno de x de x. Muy bien. Bueno, entonces, haciendo la integración por partes, ahora mi u va a ser igual al coseno de x
La derivada de u con respecto a x va a ser igual a menos el seno de x de x. Mi v va a ser igual a la integral de e a la x de x, o sea, e a la x. Bueno, el resultado para esta integral, la e a la x por el coseno de x, va a ser e a la x por el coseno de x menos la integral de e a la x por menos el seno de x. ¿Ok? O sea, reescribiendo un poquito, aquí nos quedaría e a la x coseno de x más la integral de e a la x por el seno de x de x. Ok, recuerden que esto que acabamos de hacer es solamente para esta última integral que tenemos aquí. Entonces, sustituyendo, vamos a poner aquí, vamos a cambiarle un poquito el color. Ok, vamos a hacer una pequeña separación. Entonces, la integral del seno de x e a la x de x va a ser igual a e a la x por el seno de x menos lo que vale esta integral que está aquí, que acabamos de encontrar, que sería e a la x por el coseno de x menos la integral de e a la x por el seno de x de x. Muy bien, observen que a la izquierda de la igualdad o del símbolo igual tenemos seno de x por el x, y a la derecha también tenemos e a la x seno de x. Entonces lo que voy a hacer es agrupar términos semejantes. Cuando yo agrupe, voy a tener dos veces la integral del seno de x e a la x de x, y esto va a ser igual a e a la x por el seno de x menos el coseno de x. ¿Ok? Muy bien. Bueno, hasta allí, espero que no haya dudas. Finalmente, lo único que voy a hacer es despejar la integral seno de x a la x de x, va a ser igual a e a la x sobre 2, que multiplica al seno de x menos el coseno de x. ¿Sale? Entonces ese sería el resultado para esta integral. ¿Ok? Entonces observen que en este caso tuvimos que aplicar dos veces integración por partes. ¿Ok? Ahora recuerden cómo le podemos hacer para poder corroborar que este es el resultado correcto de la integral. Bueno, ya saben que lo único que tenemos que hacer es encontrar la derivada de este resultado. Aquí una corrección, aquí me estaba faltando la constante de integración. No olviden que al final siempre va la constante de integración. Muy bien, entonces les decía que en este caso lo que tenemos que hacer pues es derivar esto que acabamos de encontrar, ¿ok? Y debemos de obtener lo que teníamos inicialmente. Ahora vamos a ver si es cierto eso. Para poder hacerlo, vamos a borrar este resultado, ¿ok? Lo voy a borrar todo, e a la x entre 2 por el seno menos el coseno. Vamos a ver, comprobación aquí. Entonces, la derivada con respecto a x de e a la x entre 2 por el seno de x menos el coseno de x. ¿Sale? Muy bien, entonces sería el primero por la derivada del segundo. Entonces nos va a quedar e a la x entre 2. La derivada del segundo va a ser el coseno de x más el seno de x. ¿Ok? Y luego, eso es el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero, que sería básicamente seno de x menos el coseno de x por e a la x
entre 2. ¿Ok? Podemos observar que voy a tener e a la x entre 2 por coseno de x y un e a la x entre 2 por un menos coseno de x. Entonces estos términos básicamente se van a cancelar. Si no lo pueden visualizar rápidamente, vamos a hacerlo aquí. Nos va a quedar e a la x entre 2 por el coseno de x más e a la x entre 2 por el seno de x, luego más e a la x entre 2 por el seno de x menos e a la x entre 2 por el coseno de x. Entonces, como les decía hace rato, tengo e a la x por coseno de x entre 2 positivo y e a la x por coseno de x entre 2 negativo. Entonces se van a cancelar estos términos y ya nada más nos va a quedar 2e a la x por el seno de x entre 2. ¿Ok? 2 entre 2 pues nos da 1 y el resultado sería e a la x por el seno de x. Muy bien, observen que este resultado coincide con lo que teníamos inicialmente, por lo tanto la integral que habíamos encontrado anteriormente, la cual es e a la x entre 2 por el seno de x menos el coseno de x más una constante, aquí se me había olvidado la constante, ese sería el resultado de nuestra integral. Muy bien. Tercer ejemplo. En este caso tenemos x por el logaritmo natural de x. Este es, vamos a revisar, no recuerdo ahorita cuál es la guía. Esta es la segunda, ¿verdad? La segunda guía, una x multiplicado por un logaritmo. Ok, bueno, entonces, lo que vamos a hacer es utilizar nuestra u como el logaritmo de x. Entonces la derivada de u con respecto a x sería 1 entre x y esto multiplicado por el diferencial de x. Nuestra v va a ser igual a la integral de x y finalmente nos quedaría aquí como x cuadrada sobre 2. ¿Ok? Ahora haciendo la sustitución, x, logaritmo natural de x va a ser igual a u por v, o sea, x cuadrada sobre 2 por el logaritmo natural de x menos la integral de v por du. Ok, nos quedaría x cuadrada entre 2x de x. Haciendo un poquito de manipulación algebraica, nos va a quedar menos 1/2 de la raíz de x o bien x cuadrada sobre 2 por el logaritmo natural de x menos 1/4 de x al cuadrado, todo más una constante. Entonces la integral de x por el logaritmo natural de x es igual a todo esto que tenemos aquí a la derecha. Muy bien, bueno, hasta aquí el proceso fue relativamente sencillo, simplemente hay que tratar de seguir la guía que se nos propuso anteriormente y bueno, estaremos un poquito seguros al realizar el procedimiento. Aquí tengo otros 3 casos donde a lo mejor hay que hacer un poquito más de cosas. Vamos a ver este primero. Bueno, el primero no tiene así como que gran ciencia. Tengo una t a la n por una e a la t, o sea, una función algebraica multiplicada por una función exponencial al final de cuentas. Entonces, en este caso, nuestra u es igual a t cuadrada, la derivada de u va a ser igual a 2t de t. Ok, ahora dt, porque estoy derivando a u con respecto a t, nuestra v va a ser igual a e a la t de t. Aquí déjenme escribirlo bien. Y v es igual a e a la t. Entonces nuestra integral, el resultado de nuestra integral sería t cuadrada por e a la t menos la integral de 2t por e a la t de t. Reescribiendo un poquito aquí antes de que sigamos con el procedimiento, nos quedaría t por e a la t de t. Observen que nos vuelve a quedar una función algebraica multiplicada por una exponencial. Entonces en este caso necesito
repetir o necesitamos repetir nuestro proceso nuevamente. Ahora, nuestro proceso lo vamos a poner en otro color, vamos a poner aquí que nuestra nueva u va a ser igual a t, la derivada de u con respecto a t sería 1, y aquí multiplicado por el diferencial de t, nuestra v va a ser igual a la integral de e a la t, y nuestra v básicamente tendría este valor. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí nuestro resultado va a ser t al cuadrado por e a la t menos 2 por la integral de t e a la t. Ok, t por e a la t menos la integral de e a la t por dt. ¿Sale? Bueno, pues si no, si se perdieron en este paso, lo único que estoy haciendo es lo siguiente. Yo quiero resolver la integral menos 2 integral de t e a la t de t. Entonces lo que hice fue escoger mi u y mi v porque puedo observar que aquí tengo una multiplicación de dos funciones de diferente tipo. ¿Okay? Una función algebraica multiplicada por una función exponencial. El resultado de esa integral va a ser menos 2 por u que multiplica a v, t por e a la t, menos la integral de e a la t por el diferencial de u, que en este caso valdría dt. ¿Sale? Observen que esto es básicamente lo mismo que escribí aquí. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces, ya que aclaramos eso, vamos a terminar nuestra integral. Entonces, ahora sí, la integral de t cuadrada e a la t de t va a ser igual a t cuadrada e a la t menos 2t e a la t menos la integral de e a la t, perdón, más, porque este menos por este menos va a ser más. Entonces, la integral de e a la t pues es e a la t, entonces más 2 e a la t, y ahora sí, como ya terminé mis integrales, más una constante. ¿Ok? Este sería entonces nuestro resultado. Ok, un siguiente caso, bueno, aquí en este caso lo único que quiero resaltar es que otra vez tuvimos que realizar integración por partes dos veces, ¿sale? Otro caso que tengamos por aquí, vamos a borrar todo esto, es seno de x multiplicado por un logaritmo natural del coseno de x. ¿Ok? Bueno, en este caso, ya la integral no forma parte de ninguno de los consejos que se nos dieron acá. Observemos. Vamos a observar. Si tenemos algebraica por exponencial, algebraica por seno, algebraica por coseno. Primer caso. Si tenemos algebraica por logaritmo, algebraica por arcoseno, algebraica por arcotangente. Segundo caso. Luego en la 3, exponencial por seno o exponencial por coseno. Tercer caso. Entonces, al parecer, este último ejemplo que tenemos aquí no cabe dentro de ninguna de esas guías que se nos dieron. ¿Ok? Sin embargo, yo sé que pudiese aplicar integración por sustitución porque estoy cumpliendo con el requisito para aplicar este método. El requisito es que sean dos multiplicaciones de diferente tipo que se están multiplicando. Entonces aquí tengo dos funciones que se están multiplicando y son de diferente tipo. Bueno, entonces en estos casos, pues básicamente es tenemos que escoger una u y si nos funciona, pues ya la hicimos. Y si no, pues cambiamos, ¿ok? O sea, a veces no hay más que intentar por un lado y si no funciona, pues intentar por otro lado. O nuevamente, sabemos que este es el método porque estoy teniendo dos funciones que se están multiplicando y estas funciones son de diferente tipo. Bueno, entonces supongamos que escogemos a nuestra u como el logaritmo natural del
coseno de x. ¿Ok? Entonces la derivada de u con respecto a x sería menos el seno de x entre el coseno de x y esto por el diferencial de x. ¿Ok? Ahora, recuerden, antes de que diéramos la guía, también se nos dio el consejo. La g de x debe de ser la más fácil de integrar. Recuerden que la g de x es la que vamos a integrar. Entonces, la g de x debe de ser la más fácil de integrar. Lógicamente, esta cosa que está aquí, pues está bien monstruosa de integrar. O sea, ¿cómo la integramos? ¿Verdad? No tenemos ninguna regla básica para poder integrarla. Entonces, ese también puede ser una forma de visualizar si mi selección de u es la correcta o no es la correcta. ¿Ok? Entonces aquí, pues, logaritmo natural del coseno de x sería más difícil de integrar, por lo tanto, mejor lo vamos a derivar. Y entonces mi v va a ser igual a el seno de x. ¿Ok? Bueno, entonces, integrando esa última integral que acabo de escribir, pues lo que tendríamos sería menos el coseno de x. ¿Ok? Y finalmente, la integral del seno de x, que multiplica el logaritmo natural del coseno de x, diferencial de x, va a ser igual a u por v. Entonces nos quedaría menos el logaritmo natural del coseno de x por el coseno de x. Ahora, una nota aquí, este coseno está multiplicando al logaritmo, no al coseno, ¿sale? Ténganlo presente allí que el coseno y el coseno no se van a poder multiplicar porque el coseno forma parte del argumento del logaritmo y no está multiplicando directamente al coseno que tengo aquí afuera. Muy bien, bueno, entonces tengo menos el logaritmo natural del coseno por el coseno y luego menos la integral de v, que sería menos el coseno de x, que multiplica a du. En este caso du sería menos el seno de x entre el coseno de x, todo diferencial de x. Coseno de x se va a ir y finalmente nos va a quedar, aquí lo vamos a escribir aquí abajito, menos el logaritmo natural del coseno de x por el coseno de x. Luego menos por menos nos da más, menos la integral de el seno de x, o sea, nos quedaría menos el logaritmo natural que multiplica el coseno de x por el coseno de x. Luego la integral del seno es menos el coseno, o sea, el resultado sería coseno de x más una constante. Entonces la integral del seno de x por el logaritmo natural de el coseno de x tiene la solución que tenemos aquí a la derecha. Muy bien, bueno, ese es el método de integración por partes. Como les mencioné al inicio de este video, si tienen alguna duda, algún comentario o algún otro ejemplo que quisieran que se les ayude, no duden en dejarlo allí en los comentarios y voy a hacer todo lo posible por tratar de ayudarles, ¿ok? Bueno, pues eso es todo por hoy. Los veo en el próximo video.